Cara a cara, los temas se tratan mejor. La entrevista presencial es esencial. Johnny Naim Jorge Álava, cuéntenos qué hace usted metido en este lío de la hacienda Ayalat. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad que realmente la requería desde hace mucho tiempo. Yo, como principal afectado en este litigio, he podido observar en estas 2 últimas semanas un par de entrevistas en las que en este mismo programa pudieron manifestar 2 personas entrevistadas, una de ellas José Ignacio Jorge Bejarano y el otro un señor ¿Valverde? Andrés Durango. A Valverde Durango, o sea, son 4 los que hemos hecho. Durango, el subsecretario de Agricultura. No los he escuchado los otros 2, pero realmente la conclusión es importante porque el objetivo es llegar lo más pronto a la verdad, porque yo tengo ya en esta lucha por lo menos 4 y 12, 16 años. ¿A cuenta de qué está usted en esta lucha? Bueno, yo he sido hijo de José Ignacio Jorge Arévalo, quien adquirió la hacienda Yalán desde 1968, y he participado en todas las actividades productivas de mi padre en todos sus predios agropecuarios, en la provincia del Guayas y en la provincia de Los Ríos. He estado vinculado a él y he estado vinculado a sus actividades. Tanto es así que yo, siendo él, o fue él, productor cafetero, productor cacaotero, productor bananero, yo también me dediqué a esa misma actividad desde 1975 y también exporté café, cacao y banano al mundo. Ya, por si acaso, para quienes oyen el apellido Jorge, se escribe con doble G, y en este caso es lo que dije, un apellido, no nombre, no es un apellido muy común. José Ignacio Jorge Arévalo es el padre de nuestro invitado, Johnny Naim Jorge, primera cosa. Segundo, ¿cuándo empezó usted a ser propietario directo de esa hacienda? Desde 1982. Mi padre, como propietario absoluto, él decidió organizar la administración y la propiedad en manos de sus hijos, como todo padre que desea ordenar sus cosas. ¿Qué eran cuántos? Bueno, de parte de padre y madre, 3. Henry, José y Johnny. Él, en su decisión, nombró como accionistas cada uno con un 19% de participaciones. Él conservó 40% de participaciones y su consuegro Eduardo Barquéfara el 3% de participaciones. Ok. ¿En qué momento se produce el conflicto cuando empieza la expropiación de la hacienda para una serie de fines que ya hemos tratado, cuyo objetivo último, según el gobierno, era destinarla al plan migrantes? Hasta que finalmente, lo que nos dijeron la última vez, ni siquiera se produjo el pago que se le había dado al monto de hectáreas que se iban a vender. ¿Por qué se produce en ese momento un problema? Mire, el inconveniente está que se analiza erróneamente la información. Yo tengo aquí un folleto que el Plan Tierras lo emite, lo hace, y dice qué es y a qué se dedica y qué plantea, quién se puede beneficiar del servicio. Y aquí textualmente dice: activación de Plan Tierra solamente si el predio a solicitar se encuentra libre de gravámenes y conflictos jurídicos. Es decir, no cabía. No cabía. Primera inhabilitación de una cosa así. No debieron nunca haber hecho eso. Nunca. Porque había una tierra en litigio. Por eso no se ha dado la expropiación. Okay. No se concretó la expropiación, no se concretó la mediación. ¿Hubo el pago? Tampoco. Nunca. Porque si lo pagaban y lo recibía Valoriani, era peculado. Ok. ¿En manos de quién están esas tierras ahorita? En manos del Ministerio de Agricultura, que con sus resoluciones emitió la resolución 295 y declaró de interés social y de ocupación inmediata, no de utilidad pública,
que muchos repiten, No es lo mismo, lo No uno lo que el mismo. otro, correcto. de interés social y de ocupación inmediata, Pregunto, ¿ocupadas por quién están? ocupadas por el Ministerio de Agricultura, quien solicitó la intervención de la Intendencia, del jefe político de Progreso, para poder movilizar gente. Vino la viceministra Margot Hernández, la secretaria de Tierras Sonia María Pincay, Sara María Pincay, Morla, y con maquinaria pesada ingresaron a destruir y destrozar cultivos, cercas, corrales, y lamentablemente apropiarse del predio, desalojar a la gente que vive ahí en plena producción y vivir en mi casa. Ahí es donde están algunos migrantes también. Ahí están personas que desconozco quiénes sean. ¿Han Sí, levantado casas? han levantado casas rústicas, pero posterior al ingreso violento que hizo el Ministerio de Agricultura. ¿Cuándo fue ese ingreso violento? Ese ingreso violento, marzo 24 del 2014. ¿Cómo es eso de que llegaron incluso a vivir en su casa? Yo tengo publicidad en las redes sociales, Documentado todo eso. documentado todo Sí. en las redes sociales desde hace mucho tiempo. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Era una casa de madera como en toda hacienda? No, de bloques de casa de hormigón, cemento, ¿ya? fotografía, todo, Ya. con mis hijos. Un lugar muy hermoso que Lo uno construye. desalojaron de allí. De allí, ¿No hubo bala? no, si fueron con 250 policías, Ah, la fuerza pública, fuerza pública. apoyó el desalojo. apoyó el desalojo. Y desde entonces, Diciendo que era Valoriani S.A. Y le manifestamos por es teléfono. decir, la empresa camaronera, Señorita Sara María Pincay, la empresa camarera es otra cosita posterior. ¿ya? Sara María Pincay Morla dice, no, acérquese a la Secretaría de Tierras, ahí conversamos. Pero en este momento ya está decidido. Yo no he tenido ningún juicio, yo ni Jorge, Industria de los Esteros Landívar Bejarano, Agrícola Ayalán, no tiene ningún juicio de expropiación, no tiene absolutamente nada. Ahora, pero hasta ese momento, 2014, en ese momento, con esa acción, con el argumento que ellos usaban de uso público, como Estado sí tenían derecho a ejercer esa acción. Otra cosa es que estaban equivocados y otra cosa es que no cabía eso, pero en el supuesto de que el fundamento de ellos era ese, sí podían ejercer esa ocupación y ese desalojo. Yo tengo un documento que le dirige Henry Cáceres al alcalde José Nebot Sade. Jaime José Nebot Sade. Y Jaime ahí le José dice, se llama, si es tocayo del hermano. ahí le comunica por qué están interviniendo y le rogaría que usted lo lea porque es importantísimo. Esta es letra muy chiquita, pero dice, bajo este marco referencial, nos encontramos realizando declaratorias de utilidad pública al predio que se encuentra en manos de la UGD, Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público. Ese es el argumento. A unidades que están intervenidas por la UGD, CFN, AGD. Eso lo dice el director nacional del Plan Tierras. ¿Y ustedes no lo estaban? No, Ok. por lo menos podrá ser Valoriani, pero Agrícola Ayalán e Industria de los Esteros no. Y Valoriani no era la dueña de eso. No es la dueña porque yo tengo aquí la sentencia donde declara nula la escritura que ellos tienen. Ok, vámonos al presente, porque si para mí, que más o menos he seguido el tema, me cuesta trabajo entenderlo, esta es la quinta entrevista, usted no ha visto una que tuvimos con 2 migrantes y la que tuvimos con Valverde, para el público también. Y lo importante, más allá de la afectación que ustedes han sufrido, es que sostienen que el anterior ministro de Agricultura, Pedro Álava, fomentó una acción o permitió una acción ilegal y que el actual la está corrigiendo. Todo lo cual terminaría en que por distintas leguleyadas desde el Ministerio de Agricultura se fomenta tráfico de tierras. ¿En verdad hay una figura así atrás de todo esto? Yo le voy a dar un documento que, porque está sentado, no se va a quedar de espalda. Pero primero esta fotografía que está aquí, porque los migrantes han publicitado eso, no yo. Si usted lo lee en la Dice, parte de arriba, ¿qué fecha? retornamos patria, construyendo el buen vivir. Asociación Agropecuaria, Dios, Patria y Libertad. Compañeros, el día sábado 18 de octubre a las 16 horas de España se realizará videoconferencia donde se transmitirá la reunión de técnicos del MIDUBI en Ecuador con las especificaciones de la Urbanización de Vivienda Ciudad Rural de Ayalán. La videoconferencia será transmitida desde el consulado. Esto es en el 2014. ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad del Plan Tierras? ¿Cuál es la finalidad del Ministerio de Agricultura?
¿Traer ecuatorianos para que las ocupen? El plan tierras textualmente dice para campesinos, no para migrantes retornados. Tienen derecho, pero desde el principio el error empieza con la declaratoria del proyecto. Proyecto Ayalán para migrantes repatriados en las comunas de Santa Elena, en la península de Santa Elena. Fíjese que los que estuvieron aquí enseñaron otra cosa del proyecto que les mostraron. Les daban a ellos otra información, en donde ellos sí calificaban. De paso, una de las dos migrantes que vino justamente allá era campesina y se había ido de aquí llevando su experiencia agrícola. Ok, ¿cómo le ponemos término a esto? ¿Quién hace justicia en este tema? Esto es importantísimo. Hemos aclarado de que el objetivo del plan tierras no se cumplió. Que han ingresado en una propiedad violentamente y han destruido los cultivos, se han perdido ganados, bosque. Usted sabe que destruyeron 3.500 hectáreas de bosque, de bosque seco, de guayacanes. Eso es un crimen. Pero la ciudadanía no sabe que también destruyeron un cementerio que vino el Instituto Smithsoniano de Washington e hizo un desarrollo y dejó un museo en la Universidad Católica en donde el Hacienda Ayalán, Agrícola Ayalán, José Jorge Arévalo, aportó y participó al doctor Vaquerizo, quien era rector en esa época, le entregó todos los encuentros, cerámicas y todos los utensilios encontrados en ese cementerio de Ayalán. Peor aún, la barbaridad. Para concretar, ¿cuál es la extensión de tierra afectada? La Hacienda Ayalán tiene, en la actualidad, después de la última venta de Industria de los Esteros Landívar Bejarano, aproximadamente 6.500 hectáreas, libre de 2.500 hectáreas de manglar. Ya. ¿Cuáles son las 1.576 hectáreas afectadas? El MAGAP resuelve expropiar 4.137 hectáreas. Okay. Y en las resoluciones... ¿Qué son de quién? De Industria de los Esteros Landívar Bejarano. ¿No son de una industria camaronera, empresa camaronera, a quién se le vendió? No, señor. No, señor. Aquí tengo yo un documento... Es decir, cuando ellos reclaman que se permita seguir con la actividad camaronera, ¿están mintiendo? Están mintiendo. Aquí tengo yo un documento que usted lo puede leer en la parte de arriba. No me haga a mí hacer de juez, peor improvisando una Yo cosa le que puedo no leer, puedo estudiar tanto, pero dígame qué dice el documento. El documento dice que el Departamento Financiero del municipio de Guayaquil, que reconoce al señor Johnny Jorge Álava como representante legal de Agrícola Ayalán Sociedad de Predios Rústicos, que tiene un código catastral 12622-284. ¿Qué hacen otros adjudicándose una propiedad que no les pertenece entonces? Ese código catastral se lo trasladaron a Valoriani en el catastro municipal. Y en la resolución ministerial... Sin que la propiedad se haya trasladado a ellos. ¿Por qué? Porque a Valoriani no tenía linderos, norte, sur, este y oeste. Y yo le demuestro Pero que no Valoriani correspondía que les trasladen este código, ¿verdad? le interesaba que le trasladen ese código. Pero no les correspondía. No les correspondía. O sea, ¿el municipio también entró al baile? Sí, señor, y tengo cómo demostrarlo. O sea, ahí... Por eso han salido. Hay Por una eso han salido. confabulación de varios sectores. Así es, señor. Para joderlos a ustedes. Así es, señor. ¿Usted los está enjuiciando? Yo he iniciado denuncias al medio ambiente por la destrucción de los 3.500 hectáreas. He hecho las comunicaciones a la fiscal, a la Procuraduría, a la Contraloría, a la Presidencia de la República y lamentablemente... ¿No sabe qué le dicen todos? Esto está ante la justicia. Sí, Esperemos sí. que los jueces resuelvan. Sí. No me hagas meter mano a mí. Acabo de escuchar una sesión de asambleístas, cada uno defendiendo a los más pobres, son defensores de los más pobres, pero siempre los mantienen en pobreza, no les resuelven el problema. Johnny Naín, Sí. Jorge Álava, ¿cómo le ponemos fin a esto? Mire, yo le voy a enseñar... No, el problema, tengo que terminar. Dígame cómo le ponemos fin a esto. O sea, no me haga una demostración de todo porque me confunde. Si sé más, me confundo. Confirmar sabe que Johnny Jorge es Agrícola Ayalán. Confirmar S.A. es qué. Le escribe a Johnny Jorge Hacienda Ayalán. Firma economista Alfredo Ciadé. Y le dice... por medio de la Presidenta, dejamos por escrito lo convenido anteriormente acerca de su autorización para lastrar el camino de acceso que llega a la camaronera Culmarza, propiedad empacadora nacional,
para poder llegar a nuestra propiedad camaronera Confimar, Antigua Camosa, con el fin de mejorar la infraestructura de la hacienda Ayalán y poder transitar en el periodo de invierno. Esta obra servirá para todos los que transiten por dichos caminos de la hacienda Ayalán. Es decir, esta comunicación reconoce que ustedes son los propietarios. Yo le voy a mostrar otra cosa. Ya, ¿quién es Confimar? Confimar es el señor Alfredo Cedillo Páez, está vinculado con los señores que han pedido las 12 adjudicaciones que le ha otorgado el ministro anterior con su señor John Hill Peña, que otorgó esas adjudicaciones. ¿Qué era John Hill Peña en Era el ministerio? el director de Tierras del Guayas. ¿Y sigue allí? No, él salió inmediatamente cuando Bernardo Manzano ingresó de ministro. Lo que usted acaba de describir se llama ¿cómo? Lo peor, ¿Sí? lo peor. ¿Cómo se llama esto que usted acaba de El describir? señor Valoriani, los señores Valoriani, que no son dueños de la hacienda, también negociaron con Confimar. Híjole. Hay documentos, porque aquí tengo yo, en los documentos que le enseño, acuerdos donde el mismo señor de Valoriani le pide al ministerio que por favor le reduzca la expropiación porque ellos le han vendido a Confimar. ¿En qué instancia jurídica está esto ahorita? ¿Quién tiene el caso? El Ministerio de Agricultura está permitiendo invasiones, usurpaciones dentro de propiedad privada que no tiene juicio con ellos. Aunque esto no esté resuelto. Y no está resuelto. ¿Cómo evitamos que esto termine en bala? ¿Cómo evitamos El eso? Ministerio de Agricultura tiene que entregar a quien fue ofendido, devolverle su predio a quien fue ofendido. Hasta que haya un fallo judicial definitivo. Hasta que haya un fallo judicial. Puede que si no les favorece, luego les toque a ustedes de entregar. Pero yo he estado posesionado en el lugar, yo he construido, he sembrado, tengo mi casa. Qué increíble. Y he sido despojado de un predio donde yo he estado produciendo. ¿Cuánto valía eso de lo cual lo despojaron? Bueno, el avalúo catastral actual es $8,000 por hectárea. Es decir, más o menos... 32 millones de dólares. ¿Y cuánto ha afectado eso a su familia? Bueno, ya vamos, como le digo, 16 años. Y yo tengo un proyecto gigantesco que es el que realmente ha provocado esto. ¿Qué es cuál? Yo propuse al señor Fernando Donoso Morán, Almirante, que fue ministro de Defensa. en 1996, que me permita construir un puerto de aguas profundas en la hacienda Ayalán. Y traje a la compañía Hutchinson Whampoa, una empresa inglesa que administra el puerto de Hong Kong y el de Felixstowe, para construir el puerto en Ayalán, porque hay 17 metros de profundidad. Fue la que tuvo la concesión de Manta. La que tuvo la construcción también en Balboa, en Panamá, y que finalmente construyó en Panamá. Johnny, lleguemos por hoy hasta allí. Esto tendrá seguramente contrapartes o réplicas y cuando ellas se produzcan seguiremos buceando en la historia. Gracias por acompañarnos en vivo. Les recomiendo seguir Diario Expreso, que también ha hecho una cobertura continua de este tema. En 3 minutos serán las 18 horas. Gabriela.